Un día gris y lluvioso, en otoño de 1986, Hal Crafts se citaba con el detective privado que había contratado para investigar a su marido. Hola. Hola. Vaya un tiempo de perros. No le va a gustar. Es lo que creía. Durante un encuentro en el aparcamiento de un restaurante, vio la prueba fotográfica de la infidelidad de su marido. ¿Es su marido? Sí. Es Richard. Poco después de aquella reunión, Hal Crafts desapareció. Esta es la historia de cómo la policía científica resolvió el rompecabezas. Conocí a Hal Craft en el otoño de 1986. Vino a verme y me habló de la posibilidad de divorciarse de su marido. Estaba muy angustiada por cuanto sucedía en ese momento. También le preocupaba que pudiera ponerse violento, por decirlo así. Por lo que todos decían, Hal Crafts, de 39 años, era una madre dedicada a sus 3 hijos pequeños, infelizmente casada. Sospechaba que tenía una aventura. Creía saber de quién se trataba, pero necesitaba que se lo confirmaran. Por eso hablamos de contratar a un detective para probar que efectivamente sí, tenía una relación con otra mujer en esos momentos. La típica escena de un marido que nunca está en casa, que miente constantemente sobre su paradero. Y estaba harta. Cuando Hal Crafts contrató al detective Keith Mayo, le dio una pista importante. Llamadas a un número de larga distancia que había visto en las facturas y no reconocía. Me cité con ella en varias ocasiones después de haber sorprendido a Richard con su novia. Y teníamos varias fotos con muestras de cariño entre los dos. De ella besándole y cogida de la mano o acariciándole la espalda. Ese tipo de fotos. Es Richard. Se derrumbó y lloró durante al menos 5 o 10 minutos. Solo sollozaba. Hal y Richard Crafts llevaban casados 12 años. Ambos trabajan en líneas aéreas, Hal como azafata para Pan Am, Richard como piloto de Eastern Airlines. También era policía a media jornada. Le describiría como alguien muy frío. Lo cierto es que cuando te miraba tenía una mirada muy fría. No mantenían una buena relación, y los amigos afirman que en ocasiones Richard había pegado a Hal. Querida madre, te escribo otra vez desde Londres. Le he pedido a Richard que nos divorciemos. Ya no confío en él. Abrazos. Hal. Después de presentar los papeles del divorcio, Hal se desahogó con sus compañeros de vuelo. Quiero contaros lo mismo que sabe mi abogado. Si me sucediera algo, no penséis que es un accidente. Que no pensara que era un accidente, y ese no es un comentario habitual que te hace un cliente. El 18 de noviembre de 1986, Hal volvía de un vuelo europeo. Su mejor amiga la acompañó a casa. Fue la última vez que la vieron. Unos días más tarde, Hal no se presentó a su siguiente destino de vuelo. Tampoco avisó, así que sus compañeros llamaron a casa de los Crafts. Richard les contó que había ido a Dinamarca a visitar a su madre enferma. Luego les contó una historia diferente, que Hal estaba de vacaciones con una amiga. Los amigos me explicaron básicamente que había desaparecido y que no era la clase de persona que haría una cosa así. Tenía 3 hijos pequeños. Por eso llamé a Keith Mayo. Inmediatamente le dije a Diane que creía que debíamos acudir a la comisaría de policía de Newton para denunciar su desaparición. Pero hicieron oídos sordos. Por eso, Mayo emprendió la investigación por su cuenta. En este vídeo doméstico, la niñera que vivía con los Crafts habla de unas misteriosas manchas oscuras en la alfombra, poco después de la desaparición de Hal. Por la parte de dentro de la puerta del dormitorio había una marca negra. Sí. ¿De qué tamaño sería? Así de grande. ¿Así de grande? Así. ¿Parecía una mancha? Parecía una mancha, pero antes no estaba allí.
El hecho de que hubiera cambiado la alfombra del dormitorio principal y Richard hiciera pedazos la otra alfombra sin darle explicación alguna a la niñera de por qué. Más hechos sospechosos. Un congelador Maxi había desaparecido del garaje. Y los comprobantes de la tarjeta de crédito probaban que Richard había alquilado una trituradora de madera justo después de la desaparición de Hell. ¿Le había sucedido algo a Hell dentro de la casa? ¿Y tenía su marido algo que ver? La policía interrogó a Richard Crafts con un detector de mentiras. ¿Ha matado a su esposa? No. Le preguntaron si había matado a su esposa. ¿Sabe dónde está su mujer? Si sabía su paradero. No. ¿Y si había contratado a un asesino a sueldo para ¿Un matarla? asesino para matarla? No. Apenas mostró alguna reacción. Nada de lo que yo vi o vio mi compañero señalaba que mintiera. Los investigadores determinaron que estaba diciendo la verdad cuando respondió a las preguntas: no he matado a mi esposa, no sé lo que le ha sucedido y no tengo conocimiento de su paradero, sinceramente. Aunque los detectores de mentiras no se consideran infalibles, fue convincente. No había antecedentes en su pasado que apuntaran que pudiera haber abandonado a sus hijos. Si estaba viva, quería encontrarla. Y si estaba muerta, quería llegar al fondo del asunto. Con Hell Crafts desaparecida y sin pistas, la policía del estado de Connecticut llamó al experto forense, el doctor Henry Lee. El doctor Henry Lee es el director del laboratorio forense de la Policía Estatal de Connecticut y uno de los expertos forenses más respetables del mundo. Acompañó a la policía en el registro de la casa de los Crafts. En el colchón, el doctor Lee descubrió 5 pequeñas manchas, tan pequeñas que apenas eran visibles. ¿Podrían ser la clave de la desaparición de Hell Crafts? Una solución de ortotolidina sobre las fibras del colchón se volvió azul. Era sangre. Un test de especies verificó que era sangre humana. ¿Pero era de Hell? Un test de antígenos reveló el tipo 0 positivo, el mismo grupo sanguíneo de Hell Crafts. Y un análisis microscópico desveló que era sangre circulatoria y no menstrual. Era sangre circulatoria, lo que significa que se había producido una lesión en un vaso sanguíneo que crearía una muestra así. ¿Era sangre reciente o llevaba años allí? Para averiguarlo, se realizó una prueba que identifica un marcador genético llamado PGM. Permanece activo incluso en sangre seca durante 13 semanas. Estas bandas muestran la presencia del marcador PGM. La sangre era reciente. Sabíamos que posiblemente se había producido un acto criminal en la casa. El doctor Lee estudió el ángulo y la intensidad del impacto de la sangre. Concluyó que la sangre había salpicado el colchón desde un ángulo de 10 grados, lo que indicaba que procedía de un individuo inclinado sobre la cama o arrodillado. La sangre se desplazó por el aire a una velocidad media, lo que concuerda con una herida causada por un objeto contundente. Y había una mancha de sangre de 15 centímetros en el lateral del colchón. Las toallas del baño estaban recién lavadas, pero el doctor Lee las examinó con una solución de ortotolidina. Las zonas azules revelaron que las toallas habían estado empapadas de sangre. La siguiente pregunta, por supuesto, un cuerpo humano no se esfuma en el aire. El cuerpo debía estar en alguna parte. Pero no había cuerpo, ni arma, y no había testigos. La policía debía seguir. Por tanto, investigaron hechos anormales que pudieran relacionarse de algún modo con la desaparición de Hell Crafts. Dieron con una pista importante. La semana en que desapareció Hell, nevaba. Un conductor de una quitanieves informó haber visto una trituradora de madera en un puente a las 3:30 de la madrugada. Vio a un hombre brevemente, vestido con un poncho naranja. Volvió a ver la máquina en River Road alrededor de 1 hora más tarde. Dije, bueno, llevad a ese hombre al lugar exacto donde vio la trituradora. Era aquí, donde el río Housatonic desemboca en el lago Zoar. La policía rastreó la orilla del río. Lo único que encontró fueron unos montones de virutas de madera. Pero tras observarlos de cerca, descubrió un fragmento de un sobre. Era una carta dirigida a la señora Hell L. Crafts. Estaban esparcidos por allí, ¿sabe? Y pensé, madre mía,
Ya sabe, ni siquiera me planteé demasiado qué pintaba una trituradora en todo aquello, en esos momentos, hasta que empezamos a hallar montones de pelo. Entonces, fue cuando le comenté a mi jefe, verá, que si ese hombre había hecho lo que yo creía, había llegado la hora de jubilarme. La policía pasó días escudriñando la suciedad y los restos a lo largo de la orilla. Además de la carta y cabellos rubios, también descubrieron unas cuantas fibras azules, una pieza de metal gris, lo que parecían minúsculos fragmentos de hueso, y otra prueba del delito que apareció por casualidad. El sol había fundido la nieve de esta pared, y justo junto a la pared, encima de unas hojas, hallamos una uña pintada. Los buzos exploraron el fondo del río y extrajeron piezas de una sierra eléctrica. Más extraño aún, el número de serie había sido rascado. El material fue llevado al laboratorio forense de la Policía Estatal en Meriden, Connecticut. Como toda investigación, exige la participación de varias áreas especializadas. Por eso formamos un equipo de policía científica. El equipo forense estaba formado por 27 expertos y técnicos trabajando juntos. Pronto se convertiría en el modelo, porque cualquier investigación forense entraña una gran complejidad. Se realizaron 50.000 tests distintos para obtener unas pocas muestras de pruebas humanas. La cantidad total de pruebas forenses en este caso, en términos de piezas de pruebas físicas claramente vinculadas a Hell Crafts, no llenarían una bolsa de papel pequeña. La historia ya era portada de periódicos en todo el mundo. Richard Crafts era sospechoso, pero sostenía su inocencia diciendo que no había matado a su mujer, que no sabía dónde estaba y que había pasado la prueba de un detector de mentiras. Pero las pruebas forenses contaban una historia diferente. Cuando el Dr. Lee convocó la primera reunión de su equipo de investigación, sabía que se enfrentaban a una tarea difícil. La identificación de un individuo se convirtió en un desafío científico. Empezaron examinando cada muesca de la sierra de cadena y hallaron cabello humano, tejido y un pedazo diminuto de fibra. Por tamaño, apenas era visible a simple vista en la arista de la cadena. La fibra era de algodón verde azulado, el mismo color que el camisón favorito de Hell, y coincidía con las otras fibras azules halladas junto al río. Pero como el número de serie había sido borrado, era imposible decir a quién pertenecía la sierra. ¿O sí se podía? Sí, usando una solución química especial que corroería las capas superiores del metal que habían sido alteradas por el agua y por algunos intentos físicos de modificar el número de serie. Funcionó. El número de serie de la sierra de cadena, 5, 9, 2, 1, 6, 1, 6, coincidía con la tarjeta de garantía enviada por Richard B. Crafts. Ese vínculo con Richard Crafts nos permitía decir, bien, hay fragmentos de cabello humano, hay tejido humano y hay fibras en los eslabones de la motosierra similares al camisón que solía llevar Hell. Luego, los expertos forenses querían averiguar a quién pertenecía el cabello hallado en la sierra y junto al río. Uno por uno se examinaron en el microscopio los 2.660 cabellos. Había muchos cabellos cortados, pero no cortados con unas tijeras. ¿Pertenecían a Hell Crafts? Así que tuvimos que buscar cabellos nuevos para comparar. Básicamente usamos su cepillo. Detectamos una característica que no es habitual en el cabello de la cabeza, y era una cresta que estaba presente en los pelos de la cabellera. Llegaron a la conclusión que los pelos de la motosierra y del río eran microscópicamente similares a los cabellos recogidos del cepillo de Hell. Luego, centraron su atención en la uña, con la laca de uñas roja brillante. Un químico la comparó con un bote de laca para uñas que Hell tenía en casa y analizó los diversos componentes orgánicos. Estas gráficas muestran que la laca de la uña encontrada en el río es la misma que la laca obtenida del frasco que Hell guardaba en su mesilla.
Un buen trabajo forense determinaba que la laca de uñas y los cabellos eran similares a los de Hell, pero nada probaba que estuviera muerta. Recibí una llamada telefónica del Dr. Lee pidiéndome que fuera y analizara estas pequeñas piezas de lo que él presentía que eran huesos. Y quería que viera si había algún modo de identificarlos. El Dr. Lee sospechaba que los huesos encontrados junto al río habían sido triturados con la máquina que Crafts había alquilado. Así que el doctor consiguió la misma máquina e hizo la prueba. Esta es la grabación real. Se pasó un cerdo por la trituradora porque la piel y los huesos son semejantes a los humanos. El Dr. Lee advirtió que la trituradora producía un tipo de corte único, inconfundible, uno que coincidía con el patrón de corte de los restos hallados en el río. Lo que me encontré fue estos fragmentos muy pequeños, literalmente milimétricos de hueso. Y entre algunos de esos fragmentos se podía observar que una parte de los fragmentos efectivamente era de origen humano. Con un espectógrafo, el Dr. Harper se fijó en diminutos surcos presentes en los huesos. Esos surcos contaban una historia. Fueron formados por vasos sanguíneos dentro de la parte superior del cráneo. Un rasgo que solo tienen los humanos. También identificaron fragmentos de cráneo del lateral de la cabeza. Y esos fueron los más importantes desde un punto de vista forense. Si el corte de la fractura es hacia afuera, sabemos que la fuerza se ejerció desde dentro. Sabemos que se aplicó mucha fuerza, pero no sabíamos si aquello la había matado. No sabíamos si ya estaba muerta antes. Sabíamos que estaba muerta después. Así que ahora sabemos que un ser humano está muerto. La siguiente pregunta es ¿quién? El Dr. Harper congeló algunos fragmentos de hueso con nitrógeno líquido. Luego, los molió hasta obtener un polvo fino. Las pruebas revelaron que los huesos eran de un individuo con un grupo sanguíneo cero positivo, el tipo de sangre de Hell Crafts. Finalmente, el Dr. Lee estudió la pieza de metal gris que parecía una corona de un diente. Pero no había restos humanos en aquella corona, así que no podíamos usarla como método de identificación. Necesitaban más. Así que el Dr. Lee pidió al Dr. Karaszuluk que él mismo fuera al río, donde estuvo buscando durante 5 días. Luego, una pista. Llevaría unas 8 horas en la escena del crimen. Me resbalé y caí en el arroyo. Y llevaba un cubo con el que recogía pruebas. Y me limpié la mano en el cubo con el que estaba recopilando las pruebas. Cuando llegué a la tienda, vertí todo el contenido del cubo. Me lavé la mano, bajé la vista y allí vi el diente. ¿Pero era de Hell Crafts? Y pude comparar varios años de diferentes radiografías. Imagino que iban desde 1982 hasta 1986. Por eso no tenía la menor duda de que el diente que había encontrado era de la boca de Hell Crafts. Por fin, el equipo forense contaba con una prueba concreta. Y decían los dientes de Hell Crafts están en esa pila y salieron despedidos de forma violenta. Y tenemos la cabeza de un ser humano que sufre una contusión violenta en esa pila. En consecuencia, eso indica que Hell Crafts está muerta. Punto. Basándose en las pruebas forenses, Richard Crafts fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. ¿Qué le sucedió a Hell Crafts? A partir de las pruebas forenses, se puede reconstruir un escenario lógico. Gracias por traerme. El 18 de noviembre, Hell Crafts regresó de su vuelo a Alemania sobre las 7 de la tarde. Acostó a sus hijos alrededor de las 8. Aquella noche, la niñera libraba y no esperaban que regresara hasta medianoche. Antes de meterse en la cama, Hell se puso su camisón favorito de color azul. Miró el correo, se lo metió en el bolsillo y empezó a cambiar las sábanas. No te creo. ¿Sabes qué? Que no lo soporto más. ¿Por qué no te vas? No, vete tú. Vete tú. Déjame en paz. Entonces todo sucedió rápido. Con una linterna de policía, el primer golpe la tiró al suelo.
El segundo produjo las salpicaduras de sangre que mancharon el colchón en un ángulo de 10 grados. Al caer, la cabeza rozó el lateral del colchón, dejando el rastro de sangre. Envolvió el cuerpo con el edredón. La llevó por la casa hasta el garaje y metió el cuerpo dentro del congelador. Richard intentó limpiar la sangre con unas toallas que más tarde lavó. Pero quedaron restos de sangre en las toallas que fueron descubiertos posteriormente por el Dr. Lee. Marie Thomas, la niñera, llegó a casa hacia las 2 de la madrugada y se fue directa a la cama. Al amanecer, Crafts llevó a los niños y a la niñera a casa de su hermana, explicándoles que su madre se había marchado pronto. Marie, date prisa. Luego alquiló la trituradora comercial más grande que pudo encontrar y un camión U-Haul usando su tarjeta de crédito. Por la noche, el cuerpo de Hell estaba completamente congelado. Crafts llevó el cadáver junto con una sierra de cadena y algo de madera al río. El conductor de la máquina quitanieve vio la trituradora de madera en un puente hacia las 3:30 de la mañana. Y otra vez, cerca del río, 1 hora más tarde. Usando la motosierra, Crafts desmembró el cuerpo congelado de Hell y metió las partes en la trituradora con trozos de madera. Como el cuerpo estaba congelado, apenas salpicó sangre, si la hubo. La mayor parte de escombros cayó al agua. Solo algunos cayeron al suelo junto a la orilla del río. El correo que Hell se puso en el bolsillo pasó por la máquina prácticamente intacto. Antes de irse, Crafts desmontó la motosierra, rascó el número de serie y arrojó las piezas al río. ¿Qué faltó para que el brutal asesinato de Hell Crafts fuera el crimen perfecto? Chico, por poco. Por poco. La clave para resolver el caso, el consabido trabajo en equipo. Reúne a un buen equipo y trabajad juntos. Asombroso que el cuerpo humano registre tanta información. Un jurado de 11 hombres y una mujer declaró a Richard Crafts culpable de asesinato. Fue condenado a 50 años de cárcel. Fue la primera condena por asesinato del estado de Connecticut, sin cuerpo del delito. Richard Crafts mantiene hasta hoy que era inocente.